Decíamos con firmeza ser separados del mundo y ser saturados de Dios a fin de ser edificados en su morada en la tierra. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Es un privilegio presentarles estos mensajes clásicos del libro de Éxodo. Y con nosotros está José Ramón Asensio para darnos sus comentarios del mensaje de hoy. Saludos, José Ramón. Gracias, Víctor. Y qué preciosa porción escucharemos hoy. José Ramón, para captar el cuadro que veremos hoy, me parece muy apropiado que leamos unos versículos de la Escritura. Comenzando con el capítulo 9, versículos 13, 14 y 23 del libro de Éxodo. Dice así la Escritura. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y el versículo 23 dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre toda la tierra de Egipto. Pasemos ahora al capítulo 10, versículos 13, 21 y 22. Dice así la Escritura. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Bueno, ¿sabe usted, José Ramón? Cuando leemos esta porción de la Biblia, usualmente pensamos que Dios estaba juzgando a Faraón, y debido a que él no cambiaba su corazón, Dios le seguía enviando plaga tras plaga. Sin embargo, me pregunto, ¿estaba Dios tratando únicamente con el Faraón terco? ¿O quería mostrarle algo también a los hijos de Israel? ¿Qué nos puede decir al respecto? Dios quería mostrarle algo muy significativo a su pueblo Israel y también a nosotros hoy. El tema es que Dios tiene un propósito, lo cual consiste en obtener su morada. Y debido a que Dios es santo, su pueblo no puede permanecer en Egipto, ya que esto impide que Dios cumpla su propósito eterno. Mediante todas las plagas, Dios educó a su pueblo, el cual nos incluye a nosotros, para que nos separemos del mundo y nos consagremos a Dios con el objetivo de llegar a ser su morada y su expresión. Amén. Como hemos dicho, la clave para no amar al mundo es verlo tal como Dios lo ve. Y esa también es nuestra oración. Esperamos que el Señor nos dé una visión del mundo mediante el programa de hoy. Empecemos el estudio vida con Witness Lee. En esta porción de la palabra de la Biblia, hemos llegado al tercer grupo de plagas, que consiste de 3 de ellos. En los primeros 2 grupos, vimos que Dios usó 6 plagas para destruir las aguas, la tierra y el medio ambiente.
Estos son los recursos de nuestro vivir, y todos fueron destruidos. Pero esto no es todo. En el tercer grupo de 3 plagas, Dios alteró algunos principios que gobiernan algunas funciones del universo. En la primera plaga del tercer grupo, Dios cambió la función de la lluvia. En lugar de agua, cayó granizo, pequeñas bolitas de hielo. En vez de regar la tierra con agua, el granizo malogró los productos agrícolas de la tierra. Dios cambió una de las funciones del universo. Es decir, Él cambió uno de los principios naturales que gobiernan el universo. ¿Ven esto? Mientras granizaba, fuego se descargó sobre la tierra. Un fuego que se mezcló con el hielo del granizo. El fuego ardía mezclado con el granizo congelado. ¡Ay, ay, ay! Estos dos extremos se mezclaron. Esto nos muestra que Dios había cambiado la función del universo. Apliquemos esto a nuestra experiencia espiritual. Si nuestra relación con Dios es adecuada, Él manda la lluvia espiritual sobre nosotros para regar el jardín en nuestro espíritu, en los árboles, las legumbres, la tierra, el pasto, en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu tenemos un jardín espiritual. La lluvia espiritual viene a regarnos y a satisfacer nuestra sed. Pero si somos obstinados o rebeldes en contra del Señor, nuestra relación con Él estará destruida, y Él alterará la función espiritual de la lluvia y mandará granizo sobre nuestro espíritu, un granizo mezclado con fuego. Mientras el granizo cae, hay un fuego dentro de nosotros en nuestro espíritu. La morada de Dios que está en nuestro espíritu es dañada. La situación fue dañada debido a que la función espiritual cambió. Cuando nuestra relación con Dios es adecuada, también la función de la lluvia es adecuada. Pero si no, Dios cambia la función de la lluvia al granizo, y en vez de regarnos, nos manda un fuego. Todas estas plagas nos muestran una sola cosa, que Dios destruyó el medio ambiente, o sea, las circunstancias, el ambiente del vivir humano. Vayamos a nuestro primer comentario. José Ramón, la lluvia es maravillosa porque nos riega, limpia y refresca. Sin embargo, el granizo destruye los cultivos, la vegetación y las plantas vivientes de la tierra. Así que, debido a que Faraón endureció su corazón, Dios cambió la lluvia a granizo. ¿Qué significado puede tener esto en nuestra vida? Esto indica que si nuestra relación con el Señor es adecuada, Él enviará la lluvia espiritual, la cual ayuda el crecimiento de nuestra vida espiritual. La lluvia riega el jardín en nuestro espíritu y satisface nuestra sed. Necesitamos que la vida de Cristo en nosotros crezca, lo cual ocurre cuando tenemos una relación buena con el Señor. El Señor mismo riega nuestro espíritu, sacia nuestra sed y por consiguiente crecemos. Bueno, de manera que esta plaga se aplica a nuestra relación con el Señor. Si somos tercos o rebeldes en contra de Él, nuestra relación con Él será destruida y Él alterará la función espiritual de la lluvia al mandarnos el granizo mezclado con fuego. Este cambio de función espiritual causa grandes daños en nuestra vida espiritual. Por consiguiente, esta es una advertencia para que no vivamos en el mundo, ni permanezcamos tercos o rebeldes contra el Señor. Esta es la lección que nos muestra esta plaga, que guardemos nuestro corazón para el Señor y que no amemos al mundo. Por lo contrario,
que todos disfrutemos a Dios como la lluvia para que crezcamos en Cristo y estemos gozosos en el huerto, comiendo del árbol de la vida y bebiendo del río de agua de vida. Entonces, esto quiere decir que por un lado, en nuestro espíritu tenemos la vida divina. Sin embargo, algunas veces experimentamos el juicio de Dios, aunque seamos cristianos, ¿verdad? Ciertamente así es. En nuestro camino cristiano, o disfrutamos la vida, es decir, la lluvia, o si no, debido a que estamos obstinados y rebeldes contra el Señor, como resultado experimentaremos el juicio de Dios. Y esto es porque Dios nos ama, porque el Señor, al que ama, disciplina. Hebreos 12:6. Y azota a todo hijo que recibe. Él desea que seamos separados para Él y saturados de Él para ser su morada. Muy bien. Continuemos con el mensaje de hoy. Hubo otro cambio en otra función del universo. Esta vez, Dios cambió la función del viento. Dios cambió la función del viento. El viento dejó de producir aire fresco y en vez de eso, hizo aparecer langostas. No para refrescarnos con el aire fresco, sino para devorar todo el suministro de vida. El granizo destruyó todas las hierbas y todos los árboles, los dañó de manera muy brusca. Luego, Dios envió las langostas para que llevaran a cabo un trabajo más fino, a fin de que devorasen toda la vida vegetal, con sus pequeños dientecitos. Y con esos dientecitos consumieron toda cosa verde que suministra vida, y consumieron todo lo que no fue destruido por el granizo. Hasta este punto, el juicio de Dios dañó las aguas al convertirlas en sangre, el polvo en piojos, el agua produjo ranas en vez de peces, las moscas contaminaron el aire, la plaga destruyó al ganado con los microbios que cayeron sobre el ganado, y aparecieron úlceras sobre los hombres y los animales, y la lluvia se convirtió en granizo, y el viento trajo langostas en vez de viento fresco. Ahí nos diríamos: Dios, ya basta, todo está destruido, ¿qué más queda? Hay una cosa más. Dios cambió la función del sol y luego hubo tinieblas. Las tinieblas eran tan densas que uno las podía sentir, se podían palpar. Esta plaga paró a todos. El versículo 23 dice que nadie se levantó de su lugar en 3 días. Esto terminó con todo el ambiente, con todas las circunstancias del vivir humano. Pero ¿quién puede hacer esto? ¿Quién tiene tanta sabiduría? Dios no usó armas, no usó bombas atómicas, ni cuchillos, ni hachas. ¡No! Él usó moscas, piojos, cosas pequeñas, ranas, langostas y microbios. Dios usó todas estas cosas pequeñas. No había agua adecuada para beber, ni tampoco aire para respirar, ni luz para moverse. Este grupo de plagas les quitó las aguas, el viento y el sol. Con razón, hasta los magos egipcios le dijeron a Faraón: «¿Pero por qué eres tan tonto? ¿Por qué continúas con estos hombres, Moisés y Aarón? Ellos son trampas para nosotros. ¿No sabes que todo Egipto ya está destruido? ¿Y aún sigues siendo obstinado? ¿Puedes seguir siendo tan terco? Ser terco está bien, pero no seas tonto. Estos 2 hombres son una trampa. Déjalos ir. Deja ir a su pueblo. Deshácete de esta trampa». En toda mi vida, nunca conocí a una persona como Faraón. Este hombre fue más que resistente. Ciertamente tuvo una capacidad muy grande para sufrir.
Él tuvo una capacidad que puede aguantar y sufrir todas estas cosas. Después de este último grupo de las 3 plagas, este hombre, el faraón, se puso aún más obstinado. Qué increíble, ¿verdad? Mediante las plagas que Dios hizo caer sobre Egipto y Faraón, Dios alteró todos los principios que gobiernan al universo. Las aguas, la tierra, el aire y el sol, todos cambiaron en su función. En este sentido, José Ramón, ¿qué significado tiene este cambio de los elementos naturales? Esto indica que el ambiente de Egipto no era bueno para la existencia humana, solo era bueno para la muerte. De manera que la lluvia, que debería ser útil para que las plantas crezcan y para apaciguar la sed, se convirtió en granizo y fuego. El viento, que normalmente manda un suministro de aire fresco para respirarlo y refrescarnos, trajo langostas destructoras, y la luz, que es para existir, se convirtió en tinieblas. Este cambio en la función del universo indica que si somos rebeldes y no respondemos al llamamiento de Dios, o sea, si amamos al mundo, en vez de recibir la lluvia refrescante, el viento fresco y el sol vigorizador, experimentaremos el juicio de Dios, el granizo mezclado con el fuego, las langostas y las tinieblas. Cuando el granizo cayó, mató todo lo que estaba en el campo y destruyó la vegetación y los cultivos. Y el viento trajo las langostas, que se comieron todo lo que no había sido destruido por el granizo. De manera que no quedó nada verde del campo para suministro. Y finalmente, en la 9ª plaga, las tinieblas fueron tan espesas que se palpaban. Todo se detuvo en Egipto y nadie se podía mover por 3 días porque las tinieblas fueron tan espesas. Esto es lo que pasa en nuestra vida espiritual si permanecemos en una situación rebelde y obstinada contra Dios. Estamos en oscuridad. Así que volvamos nuestro corazón al Señor. Tenemos un versículo en 2 Corintios 3:16. Dice así: pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. El viento vuelve a funcionar como brisa refrescante de amor. Y en vez de tinieblas, tenemos a Cristo como nuestra luz para que crezcamos en vida. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Que lleguemos a ser la morada de Dios en esta tierra. ¡Aleluya! Por esta descripción tan vívida. Bueno, vayamos entonces a la conclusión del estudio vida de hoy. Plagues which God exercised over Egypt Las plagas que Dios ejecutó sobre Egipto actually were not, no fueron realmente de juicio, sino fueron primordialmente para educar no solamente a los egipcios y a los hijos de Israel de ese tiempo, sino también para educar a todas las generaciones. Si en estos 14 capítulos de Éxodo, no creo que podríamos conocer al mundo en forma cabal, ni ver claramente la actitud que Dios tiene hacia el mundo. En toda la historia, nunca hubo tal persona como el faraón. Les digo, el faraón es único en su género. Fue único en el hecho de no someterse. Realmente nunca se sometió, ni aun cuando los primogénitos egipcios murieron. Después de eso, fue y persiguió a los hijos de Israel. Nunca se sometió. Las 10 plagas son para educar a la gente del mundo, educar a los hijos de Israel y a los escogidos de Dios, o sea, a la iglesia, para enseñarles el verdadero significado de la vida mundana y cuál es la actitud de Dios hacia tal vida. Usted y yo, todos nosotros, necesitamos una visión cabal de la naturaleza verdadera,
el significado verdadero, el resultado verdadero y los constituyentes verdaderos de la vida mundana. Si no tenemos tal visión, nunca podremos aborrecer al mundo hasta el grado más alto. No piensen que estas plagas, como piensan muchos cristianos, solamente fueron un castigo. No, debemos ver que estas plagas sirven para educarnos. ¿Y cuál es la actitud de Dios hacia el mundo? Muchos cristianos hoy en día tal vez aborrezcan el pecado, pero pocos son los que aborrecen verdaderamente al mundo. Jacobo o Santiago 4:4 dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decida ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sin embargo, según nuestra conciencia, no sentimos mucho. Perder la paciencia es algo pecaminoso. Pero amar al mundo, aún un poquito, es mundano, lo cual para Dios es más odioso que el pecado. La pecaminosidad va en contra de la justicia de Dios, mientras que la mundanalidad está en contra de la santidad de Dios. La justicia de Dios no es tan elevada como su santidad. Nosotros solo tenemos el concepto de que somos pecaminosos, pero no tenemos mucha conciencia de que somos mundanos. Aborrecemos la pecaminosidad, pero verdaderamente también debemos odiar la mundanalidad. Mediante este libro de Éxodo, llegamos a ver cómo Dios aborrece la mundanalidad. Necesitamos ver al faraón como lo que es, una persona única. Y Dios necesitaba a esta persona. ¿Por qué? Porque sin esa persona, Dios no podría darnos todas estas lecciones. Si verdaderamente hemos visto la sangre, las ranas, los piojos, y verdaderamente hemos visto las moscas, los microbios de la pestilencia y las úlceras, y si verdaderamente hemos visto el granizo, las langostas y las tinieblas, no necesitamos que nos den una palabra tal como no améis al mundo. Por cierto que no amaremos al mundo. No lo amaremos. Necesitamos todas estas lecciones. Le damos gracias al Señor por el faraón. Digo esto basado en Romanos 9:17, que dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. En su sabiduría, Dios usó a Faraón como instrumento para darnos todas estas lecciones. José Ramón, en esta última parte llegamos a un punto crucial. Las plagas que cayeron en Egipto no sucedieron solo para juicio, sino también para instruir y educar al pueblo de Dios, incluso a nosotros. ¿Nos podría usted decir entonces qué lecciones les dio Dios a los hijos de Israel y cómo se aplican a nosotros ahora? Como hemos visto en los primeros 14 capítulos de Éxodo, las plagas sirven para educarnos con respecto al mundo, para ver claramente la actitud de Dios hacia el mundo y para reconocer cuánto daño trae el mundo a nuestra relación con el Señor. Si tenemos una visión detallada del mundo, conoceremos la actitud de Dios hacia éste y espontáneamente dejaremos de amarlo. Esta porción es tremenda. El hermano Lee citó a Jacobo 4:4. Quisiera repetirlo. Dice así: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que decide ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La versión amplificada en inglés dice que el que es amigo del mundo toma la posición de enemigo de Dios. Por consiguiente, ser amigo del mundo trae consecuencias serias. Y mediante todas estas plagas, por la misericordia de Dios, recibimos la visión que el mundo no es nada más que muerte. Entonces seremos conmovidos a no amar al mundo. Y aún más, aborrecerlo. Que todos tomemos esto en serio. No seamos amigos del mundo, sino que huyamos de él para estar
con nuestro Dios. Queridos radioyentes, deseemos con firmeza ser separados del mundo y ser saturados de Dios a fin de ser edificados en su morada en la tierra. Oremos. Señor, te amamos y deseamos ser separados para ti y ser tu morada. Amén, José Ramón. Estas historias no tratan solamente con los santos del Antiguo Testamento. Nosotros también necesitamos nuestra Pascua y nuestro Éxodo. ¿No es así? De cierto, es imprescindible experimentar un éxodo del mundo y una entrada al desierto y a la buena tierra para que Dios obtenga su morada. Estas no solamente son historias del juicio o plagas, sino que sucedieron para instruir al pueblo de Dios y que se cumpla el deseo del corazón del Señor. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, José Ramón, por habernos acompañado en el programa, y sabemos que muy pronto le tendremos de nuevo. Gracias por invitarme a su programa, hermano. Estoy muy contento. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.